Psicoflix, episodio 183. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 3 de noviembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 183, en el que vamos a hablar de la telepsicología. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Hoy estamos grabando en pleno Halloween. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Halloween. Pues sí, es verdad, ¿eh? Justo en mitad de un pseudopuente que tenemos y también organizando muchísimas cosas porque estamos liados con el Congreso Iberoamericano de Ciencias Conductuales y Contextuales, donde viene, gente como Mavisay, Bárbara Kohlenberg, Roshan, el Parque Delgado, una barbaridad de personitas que vienen a contarnos un montón de cosas por 10 euros al mes que tenemos en nuestras redes. Podéis ir viendo los enlaces y demás. Y hablando de enlaces, hoy tenemos un episodio muy guay que creo que hace además mucha falta. ¿Quién tenemos por aquí para hablar sobre cosas digitales? Qué bueno la hilado. Por aquí tenemos a Enrique Chacón. Él es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, profesor de máster en la UNIR, director de Enter Psicología y también director de desarrollo de Psicopocket. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Jay. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por recibirme aquí en vuestro podcast. Los felicito. La verdad es que mi compañera Sara Gracia, quiero nombrarla porque me presentó vuestro podcast y también hizo de maestra de ceremonias para que pudiera estar aquí. Así que un abrazo muy fuerte para ella y felicidades a vosotros. He tenido que revisitar muchos de vuestros sonidos durante estos meses pasados para poder aprender tanto de tanta gente como habéis invitado. Sí, hemos tenido mucha suerte de tener a grandes invitados e invitadas, como es tu caso. Y bueno, alguien que hace tantas cosas tiene que tener la agenda muy liada y últimamente me gusta preguntar, ¿cómo es tu día a día, Enrique? Bueno, pues es una pregunta extraña para mí para contestar porque tengo los pacientes que veo a veces presencial, a veces online, a veces mixto. Ahora, si queréis, hablamos un poco de eso. Sí. Tengo también las clases del máster y tengo los alumnos que vienen a las prácticas. Tenemos también el desarrollo de SciPocket o SciPocket, como cada uno quiere llamarle. Y bueno, pues la verdad es que entre los cursos y, en fin, pues con la agenda siempre muy salpimentada. Me gusta la variedad porque es que encima en la consulta veo parejas, veo adolescentes, veo niños, veo adultos. Uh-huh. Entonces, pues es verdad que un día no es igual a otro y bueno, pues compaginarlo todo con la vida personal y con la familia y eso es siempre un reto. Así que luchándolo, podemos contestar diciendo eso, sí. Bueno, estamos muy contentos de que nos haya hecho un hueco aquí de mañana para estar con nosotros. Y una de las cosas, ¿no?, que destaca en tu trayectoria, además de muchas de las que has contado, es el desarrollo de Psicopocket, ¿no?, que es una herramienta de telepsicología. Y me gustaría, antes de entrar a que nos cuentes qué es esto, pues hablar de cómo impacta, ¿no?, lo que es el uso de las nuevas tecnologías en cuanto a terapia, ¿no? ¿Qué es esto de la telepsicología? Pues fíjate que le seguimos llamando nuevas tecnologías, es que se nos escapa la palabra nuevas, pero yo ya me siento un poco mayor en eso. Fijaos, hace 20 años que se inventó Skype y 19, creo que 20 dentro de poco, y la verdad es que parece como si fuera ayer, como que todavía le llamamos nuevas, ¿no? A la videoconferencia, al intercambio de mensajes instantáneos, yo qué sé, pues... y yo creo que podríamos en algún momento dejar de llamarles nuevas y empezar a llamarles simplemente tecnología, ¿no? Porque estamos todos más o menos familiarizados con el WhatsApp o con las videoconferencias y en ese sentido, pues la verdad es que el cambio de paradigma en la vida, no en la terapia, sino en la vida en general es tremenda, ¿no? Me acuerdo que mi prima Paula, que tiene 10 años menos que yo, de repente un día llegué a su casa y tenía en el iPad el Skype abierto
y le pregunté qué hacía, porque había como un cuarto en el otro lado del Skype y resulta que es que su mejor amiga y ella tenían el 24 horas al día el Skype abierto. Incluso dormían con el Skype abierto, ¿no? Y era como una ventana al otro lado, ¿no? Era como una cercanía, una conexión que yo no... O sea, a mí me impactó quizá porque soy, no sé, quizá de una generación 10 años posterior, pues eso ni nos lo habíamos imaginado, ¿no? Pero es que esto fue ya hace 10 años. O sea que, en cierta manera, todos hemos desarrollado pues con las redes sociales, con el teléfono en la mano, con las tecnologías, una relación que cambia por completo el universo del ser humano. Es que la soledad, algo tan importante como la sensación de soledad, ¿no? Una palabra tan importante en la terapia con todos nuestros pacientes. Cómo cambia cuando tenemos el teléfono en la mano, el aburrimiento, el control de los impulsos. Sí. Teniendo la tecnología a nuestra disposición, pues cambia todo. Me preguntas cómo cambia en la terapia y ahí ya pues la respuesta es distinta, porque quizá el componente principal de la terapia es la relación que permite la confianza, que permite la exploración, que permite el autoconocimiento, la relación terapéutica que constituye el espacio en el que el paciente se conoce a sí mismo y busca, ¿no? Busca nuevos modos de afrontar el sufrimiento o la alegría. Y en ese sentido, la verdad es que la tecnología asusta a muchos pacientes y a muchos terapeutas, ¿no? Claro. Que realmente ven en la pantalla o ven en lo digital algo que no encaja con ese modelo, cuando desde mi perspectiva quizá pues muy relacionada con llevar 17 años haciendo terapia mixta, por así decirlo, pues me da la sensación de que pues enseguida que empiezas a conectar con la terapia y la tecnología como una herramienta más, sin más, pues la verdad es que aprendes a generar ese espacio en el que el paciente y tú os relacionáis como si estuvierais en persona. En algunos sentidos con matices, pero desde luego igual de conectados emocionalmente. Fíjate, me parece muy interesante. Has tocado varios puntos. De hecho, se me han ocurrido como 5 o 6 preguntas. Y me interesa mucho que hablemos un poquito sobre esto de las relaciones en sí. Y también un poco por todo esto de la inmediatez, ¿no? Porque podríamos estar acostumbrados. Estabas contando el caso este de tu sobrina. Uh-huh. Y claro, yo pensaba, digo, hace 20 años, cuando Skype, yo tendría a lo mejor unos 14 años, yo ya hacía eso con mis amigos. Yo estoy muy metido en todo lo digital, entiendo las relaciones de esa manera. El confinamiento no me supuso tanto en cuanto al apego, pero yo tengo esa sensación de que la gente está muy disponible por tener esa adherencia digital, ¿no? Y no se da el caso en todos los pacientes, ¿no? Igualmente, me parece interesante que hablemos sobre esta sensación de tener a la gente cerca cuando en realidad a lo mejor no lo están. Y esto en la relación terapéutica es muy interesante porque pueden estar acudiendo a ti de manera inmediata. Esa sensación de tener psicólogo en el bolsillo, ahora hablaremos sobre eso, puede ser muy potente y a la vez también peligroso. Entonces, yo quería preguntarte sobre esta inmediatez que tenemos en las relaciones, el poder acceder a tu ser querido más cercano de manera inmediata. No sé si hasta qué punto puede ser útil o no en determinadas circunstancias. La verdad es que es algo que a lo mejor todavía no puedo dar respuesta con datos científicos, ¿no? Claro. Es verdad que una persona con 12 años ya se relacione de manera tan inmediata, tan temprano, no sabemos muy bien cuál es el impacto que va a tener dentro de 10 o de 20 años, ¿no? Y digo de 12 por no decir de 6, como muchos chavales ya están con el móvil en la mano 2-3 horas al día, ¿no? Pero nosotros también como adultos, ¿no? Que como tú dices, llevamos tantos años metidos en esta tecnología y desde cualquier tipo de corriente terapéutica debemos hacernos esta pregunta, cada uno desde su corriente, ¿no? Desde una corriente cognitivo-conductual o de terapia de tercera generación o a lo mejor incluso, yo qué sé, voy a ponerme desde el psicoanálisis clásico.
debemos formarnos una opinión de cómo influye esta tecnología en nosotros como terapeutas y también en nuestros pacientes. Por ejemplo, esto de la inmediatez tiene que ver con el desarrollo de recursos para manejar mis propios pensamientos. Si yo cada vez que estoy en sufrimiento me conecto, hablo con alguien, inmediatamente después, que no tengo un trayecto en autobús hasta llegar a casa en el que no puedo hablar con nadie y tengo un tiempo de reflexión o de maduración, ¿no? Es simplemente me pasa algo, lo cuento. Claro. Y cómo influye eso en nuestra capacidad para el manejo de nuestros pensamientos y nuestras emociones y cómo la verdad es que es, Claro. en fin, es un tema para mí apasionante. Es muy interesante, sí, porque el contacto interpersonal puede bien ser un factor de protección o una estrategia de evitación, dependiendo de cómo se esté dando. Desde luego. Y luego es verdad que también, como herramienta ya hablando, por ejemplo, en terapia, pues, por ejemplo, yo ya fuera de cumplimiento de leyes o de cumplimiento de protección de datos y eso, que si queréis lo hablamos un momento, pero conozco muchos terapeutas que tienen, pues en su WhatsApp o en su Instagram o en, pues, digamos, la recepción de cosas que les pasan a sus pacientes en directo. Por ejemplo, estoy en supervisión con una psicóloga que tiene pues un Instagram a partir del cual conoce a sus pacientes y es un medio desde el cual muchos de sus pacientes se ponen en contacto con ella entre sesión y sesión. Y muchos podemos pensar, o cuando lo oímos, esto no debe ser así, y el marco terapéutico y los límites de la terapia, pero no sé hasta qué punto las cosas están cambiando en algunos sentidos. Por ejemplo, cuando la ciencia nos dice que los autorregistros clásicos cognitivo-conductuales del ABC, cuando se rellenan en vivo y en directo, cuando el paciente tiene una tecnología que le permite registrar, por ejemplo, en un audio, una emoción que acaba de sentir, o cuando le permite, pues a lo mejor registrar por escrito sus pensamientos o cuán de difícil le está resultando controlar un impulso y tiene una aplicación segura sobre la cual registrarlo. Pues nos están diciendo los datos científicos que eso aumenta la fiabilidad del registro y la utilidad del registro, ¿no? Para el propio paciente y para el propio terapeuta. ¿Hasta qué punto debemos renunciar al uso de esa tecnología o hasta qué punto cómo usarla bien o cómo usarla mal? Porque muchos de los terapeutas con los que hablo dicen, jo, es que yo lo llevo bien, recibo esa información inmediatamente, la gestiono tan bien que simplemente la comento con el paciente en terapia y con un encuadre adecuado me sirve muchísimo para, vamos a decir, que el paciente se conozca mejor y que el paciente aprenda a manejarse. Entonces es un arma de doble filo. Por una parte es una herramienta increíblemente útil para el cambio y es una herramienta increíblemente útil para volverse obsesivo y para descontrolarte por completo en tu vínculo con los demás. Claro. Claro. Sí, y además comentabas el tema del encuadre. Es que me han venido también un montón de preguntas al hilo de lo que has comentado. Porque, claro, en este momento, ¿no? Estamos creando una alianza y, bueno, pues en temas digitales a veces el tema de los horarios, los límites, parece que lo digital a veces se difuminan un poco. ¿Cómo es la creación de este encuadre, ¿no? Porque también incluye el tema del consentimiento y la protección de datos, que imagino que a nivel digital pues cambia mucho, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo esto? Joder, es una pregunta que tiene muchos brazos, pero me quedo con a lo mejor el núcleo de lo que creo que es más útil. Y es que nosotros tenemos un momento para terapia. Ese momento normalmente la gente entre media hora y una hora y media es el máximo, pero casi todo el mundo entre 50 minutos y una hora, ¿no? Ese es el marco en el que hacemos la terapia. Y, sin embargo, es verdad que en cierta manera, por ejemplo, en servicios que tienen trastornos de límites de personalidad o en un perfil muy impulsivo, como en la drogadicción, hay servicios que ya, pues en los hospitales públicos, por ejemplo, o en centros privados, tienen un teléfono 24 horas de urgencias, ¿no? Tenemos algunos pacientes a los que en algún sentido y en algún momento dejarle la puerta abierta a una comunicación intermedia puede ser interesante. Y estoy hablando ya solamente del marco clásico antes de la llegada de toda esta tecnología. Quizá con la inmediatez que la sociedad de la que Darío hablaba también antes, ¿no? De que todo es inmediato, en muchas ocasiones, en muchos de nuestros pacientes les resulta que de una semana a otra puede ser demasiado tiempo. Y aprender a gestionar eso
para el paciente es parte de la terapia. O sea que nosotros sabemos que no tenemos que dar respuesta a todas las necesidades del paciente, sino a veces también ayudarle a transformarlas para ser más autónomo y más seguro. En otras ocasiones, puntualmente, podemos abrir un espacio de comunicación que no tiene por qué ser obligatoriamente bidireccional. Es decir, tú me escribes, yo probablemente te pueda leer cuando sea posible y te contestaré, si no en terapia, pues a lo mejor puedo encontrar, porque sea útil, pues alguna pregunta que mandarte o alguna conexión que hacerte. Pero ese marco tiene que estar siempre, vamos a decir, en la mayor parte de las veces, yo no lo hablo explícitamente porque la mayor parte de mis pacientes de alguna manera comprenden el funcionamiento sobre la marcha. Pero muchas veces hay que hacerlo explícito, también es verdad, ¿no? Y poder negociarlo incluso, ¿no? En determinado momento. Pero como digo, depende tanto del perfil de paciente que tengamos delante como del perfil de terapeuta o de servicio que preste. Cuánto estamos dispuestos a estar presentes y cuándo no le viene bien al paciente y en el fondo estamos haciendo demasiado flaco favor, ¿no? Prestándole tanta atención entre sesión y sesión. Se pueden abrir muchos debates interesantes una vez, y claro, de hecho Jay y yo una vez comentábamos por lo que supondría que alguien acudiese presencialmente a terapia. A lo mejor era, de hecho eso ya era terapéutico, ¿no? Que sacase el hueco para ir presencialmente a terapia y que el hecho de que lo quisiera online estaría incluso alimentando unas conductas clínicamente relevantes, ¿no? De tipo 1, como diríamos los de psicoterapia analítico-funcional. Sería la conducta problema, ¿no? El que no saque tiempo para lo importante. Sin embargo, siempre está este debate en general, ¿no? Sobre si la terapia online es eficaz o no. Yo creo que, bueno, podemos comentarlo aquí. La verdad es que toda la evidencia científica hasta la fecha nos dice que sí, que lo es. Exacto. Y la verdad, por mi experiencia, tengo la sensación de que es más la sensación de vértigo que algunos de los terapeutas o de incomodidad que tenemos por mirar la pantalla en lugar de a la persona. Yo la verdad es que cuando un paciente me dice que viene presencial, tengo un puntito más de gusto, pero eso es todo, no va más allá de eso. La relación terapéutica no se ve deteriorada por culpa de la terapia online. Y la verdad es que los estudios son tan consistentes desde hace tanto tiempo, pero comprendo que la terapia online no es ni para todos los terapeutas ni para todos los pacientes. Claro. Esto al principio, ¿no? Mucha gente te acude a consulta o te llaman y les ofrecen la posibilidad, tanto presencial o online, y siempre pues tenemos esta base, ¿no? Sabemos que puede ser igualmente eficaz, pero a lo mejor durante el proceso terapéutico te das cuenta de que pueda ser más beneficioso que sea presencial o que incluso sea online, ¿no? Y me gustaría saber un poco los criterios que puede tener una persona en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Wow. La verdad es que la primera es preguntárselo porque la sensación subjetiva es lo más importante. O sea que quiero decir que el paciente me dice yo quiero empezar la terapia online y de repente yo considero que es una sensación pues de una conducta de evitación, vamos a llamarlo así, ¿no? Una evitación experiencial o realmente... Y entonces ahí nosotros tenemos pocas herramientas que no sean la propia terapia para que eso cambie, ¿no? Nosotros ponernos a discutir por teléfono o yo qué sé, como hayamos contactado con el paciente, no es del todo muy útil, ¿no? Y yo tengo la sensación de que una vez que nosotros descubrimos que nuestra intención es cambiarle el método de online a presencial, tenemos un problema. Hay muchos abandonos en ese manejo, ¿no? Y ser firmes, pero ser cercanos, ser comprensivos y todo eso parte de la idea de hacer un buen análisis clínico sobre por qué el paciente no se siente preparado para ir presencialmente, ¿no? Y eso no siempre es fácil de cambiar, pero entiendo que eso es un criterio. Los criterios más allá de eso son de comodidad pura y dura, que realmente no hay más criterios para mí que ese, fijaos. Sí.
Claro. No sé si vosotros estáis de acuerdo o cuál es vuestra experiencia. Sí, no, yo pienso igual, como siempre todo depende, ¿no?, del análisis funcional, pero en la mayoría de los casos, si no genera interferencia, que las sesiones sean online produce mucha menos barrera, ¿no? Hay más adherencia al tratamiento en muchas personas. Sí. Luego también tengo, por ejemplo, un paciente que siempre ha venido presencial y vive a 1 hora de distancia de donde yo tengo la clínica y entonces, bueno, pues durante la pandemia incluso paró las sesiones. Ya veis que es un paciente pues, de mucha duración, con muchos traumas, con muchas situaciones de violencia intrafamiliar en la infancia. Es ahora cuando estamos en seguimiento y él se encuentra emocionalmente mucho mejor y en su día a día siente menos necesidad de terapia, que pensó en abandonar el seguimiento, y yo creo que en este caso el seguimiento es importante, y hubiera abandonado, si no llega a ser porque en un momento determinado dijimos, pues nos vamos a ver cada más tiempo, por ejemplo, cada 2 meses, durante pues 3 o 4 ocasiones, pero lo vamos a hacer online. Y ahí probó por primera vez y ahí es donde me dijo, no, la verdad es que estoy encantado, si lo llego a saber lo hago mucho antes. Claro. Entonces, yo creo que la terapia online también ayuda un montón a los seguimientos. Es decir, que muchas veces los seguimientos que la evidencia científica nos dice que realmente son muy útiles, pues yo no tengo obligatoriamente por qué hacer seguimientos presenciales o a lo mejor tampoco tengo por qué hacer seguimientos de 1 hora de duración. Fíjate que siempre tenemos como ese marco de duración fijo, ¿no? Y bueno, ya que no me tengo que desplazar, pues a lo mejor no obligatoriamente tengo por qué hacer la misma duración de sesiones. En fin, Claro. esa es... Claro, no, y además creo que un punto importante que has tocado, ¿no? Que es que la psicoterapia online pues permite también el acceso quizás a zonas o en áreas rurales donde quizás pues no hay psicólogos disponibles, ¿no? O personas con discapacidad o con alguna barrera física que les impida pues ir a terapia presencial. Y una de las cosas que has comentado antes, ¿no? Y es que el hecho de que las intervenciones son igualmente eficaces, pero muchas veces los terapeutas encontramos barreras en este sentido porque a veces la terapia online puede llegar a ser muy verbal y menos experiencial. ¿Cómo podemos mejorar eso de cara a las sesiones virtuales? Pues me encanta esta pregunta porque en realidad una de las ventajas que tiene la terapia online es que pues, es más ecológica en cierto sentido. O sea, el paciente está en su lugar. Entonces, pues en cierta manera me puede enseñar cómo es su cuarto, si pues la terapia justo es en un momento en que está solo en casa, pues me puede hacer un tour por su casa y contarme pues cómo es el ambiente, dónde están los objetos en los que tiene más apego, dónde están los lugares en los que menos se siente a gusto. Realmente hacer una relajación en tu cama o simplemente una visualización o si quieres una meditación, pues hay muchos ejercicios que en realidad son distintos porque los podemos hacer en casa. Y nosotros, a mí me gusta que el paciente se sienta cómodo en relación con su propia imagen en la pantalla. Es decir, que hay muchos pacientes que se ponen solamente la cara, otros en cambio se alejan un poco y podemos verles el cuerpo por completo. Realmente podríamos hacer ejercicios y yo os animo, si hacéis terapia online, a probarlos, en el que salgamos un poco del discurso hablado y que el paciente se aleje de la cámara y si el espacio en el que está lo permite, se le vea casi de cuerpo completo y podamos hacer incluso algunos movimientos bueno, pues tipo, si queréis, voy a traducirlo a terapia cognitivo-conductual, pues role-playing, si queréis, ¿no? O dramatizaciones, si os gusta más, yo qué sé, pues el psicodrama o la terapia gestáltica con la silla vacía, ¿no? Porque permite la toma de contacto con el cuerpo, ¿no? Y luego el tono de voz, el timbre de la voz. Creo que hay un momento de la terapia online en el que la voz es fundamental. Entonces le podemos pedir que cierre los ojos y a través de la voz podamos transmitir también, ¿no? un cambio de ritmo o un momento de pausa o una mayor calidez. Además, muchas veces la palabra es muy táctil. Yo elijo muchas metáforas táctiles. Por ejemplo, cuando el paciente está muy emocionado y realmente no le puedo acercar un Kleenex, acercarme o sentir ese calor, yo muchas veces le digo, ojalá pudiéramos estar aquí juntos. Ojalá, ¿no?, de alguna manera pudiéramos estar en el mismo espacio.
y es a lo mejor una expresión de algo que con palabras te transmite un calor que sientes en tu propia piel, ¿no? En fin, hay muchas herramientas específicas, ¿no? para manejar estas situaciones que les sacan partido a lo ecológico de la situación y, sin embargo, también nos permiten sentir la cercanía. Mm. Sí, es cierto que la presencia del terapeuta está un poco más diluida, ¿no? Al ser online, pero está la presencia contextual y podemos hacer ejercicios experienciales por la casa, ¿no? Y luego cuando esté por allí a solas recordará que enfrente de ese espejo hizo tal ejercicio, ¿no? A lo mejor. Y eso va a estar ahí, muy vívido. Eso estará bastante guay. Bueno, y un poco entrando en la parte así un poco más técnica, ¿no? Todo este proceso de evaluación, recogida de información. Aquí hay siempre como muchas dudas, ¿no? Sobre qué herramientas utilizar. Vosotros proponéis la vuestra, pero cuéntame un poco, ¿no? ¿Cómo podemos pedir esta información más allá de las sesiones online? ¿Por correo, por formulario? Cuéntame. Hay mucha... A ver, nosotros utilizamos esta herramienta y la desarrollamos porque la necesitaba yo y la necesitaba nuestro equipo en la clínica. Es decir, esto es algo que desarrollamos porque utilizábamos, pues a lo mejor Skype o Google Meet, utilizábamos también la mensajería, utilizábamos el correo electrónico para intercambiar documentos, utilizábamos también aplicaciones de autorregistro. La verdad es que eran muchas cosas y nosotros quisimos hacer ese espacio que en realidad es la terapia, ¿no? Yo abro mi despacho y los pacientes vienen aquí y es un espacio para ellos diferentes. Pero si yo utilizo la misma aplicación para hacer videoconferencias en mi vida y además la utilizo también para la terapia y utilizo el correo electrónico y utilizo el teléfono y utilizo, pues aparte de la seguridad, ¿no? Yo no hago terapia en un bar con la puerta abierta, con todo el mundo escuchando la sesión, porque no es un espacio de intimidad. Necesito una aplicación que sea segura y hay muchas, la verdad. Y nosotros, a través del Consejo de la Psicología, ofrecemos esta gratuita para todos los terapeutas porque nos parecía, durante la pandemia fue cuando tomamos la iniciativa de ofrecerla al Consejo y de llegar a un acuerdo con ellos, porque nos parecía que, digamos, había mucha gente en ese momento queriendo encontrar una herramienta que fuera segura, ¿no? La verdad es que la parte de la seguridad tiene que ver con utilizar las herramientas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer publicidad, perdonadme, de TEA Ediciones, ¿no? Con los cuales no tengo ningún tipo de relación, pero TEA te obliga a poner en los nombres de tus pacientes solamente números. No solamente porque la ley lo diga, sino porque realmente solamente con que alguien acceda a mi correo electrónico podría acceder a todos los resultados de todos mis pacientes. A través del correo recupero la contraseña de TEA y ya tengo todos. Sin embargo, si alguien me roba las contraseñas y solo tiene números de historia, no me ha robado nada. No todo eso está permitido cuando yo utilizo Google Meet, porque necesito el correo electrónico, que muchas veces es Enrique Chacón, que es mi nombre, @gmail.com, con lo cual el correo electrónico ya solamente eso incumple la ley de protección de datos. Y cualquier sistema que yo utilizo que permite enlazar el nombre de un paciente con sus datos clínicos ya es como si estuviera haciendo terapia sin cerrar la puerta del despacho o guardar un historial con nombres y apellidos pues en una carpeta en la calle. En el fondo la metáfora para mí es esa. Entonces, en el desarrollo de esta aplicación, lo que buscábamos era maximizar la seguridad, permitiendo la máxima usabilidad, ¿no? Y eso, la verdad es que ha hecho, digamos, una prioridad en la seguridad, porque entre la seguridad y la usabilidad a veces uno elige la seguridad, ¿no? Claro. Una vez que tienes en marcha, digamos, la aplicación que cualquier terapeuta elija, lo bueno que tiene es la comodidad de tenerlo todo junto. Yo cuando tengo una terapia online no tengo que enviar un enlace, es que no hago nada, es que simplemente abro el ordenador, meto mi contraseña y ya estoy en la videoconferencia, ¿no? No tengo que escribir a nadie, no tengo que estar pendiente de nada, ¿no? No se me acaba la sesión como a veces en algunas videoconferencias en particular tengo que estar volviendo a abrir otro enlace porque tienen una duración limitada. En realidad, bueno, pues nos parece que los pacientes pueden elegir
digamos, una terapia que sepan que es segura y que, por tanto, cumple con la normativa europea. Una de las cosas que dice la normativa europea no tiene mucho que ver con los psicólogos, pero os lo quiero contar porque me parece curioso. Cuando yo utilizo Google Meet, la videoconferencia va de mi ordenador a Estados Unidos y de Estados Unidos al ordenador del paciente. Y Google tiene la capacidad para procesar toda esa información. La Unión Europea decidió que eso no le parecía muy interesante por razones obvias y entonces obliga a que cualquiera que utilice servicios sanitarios tenga servidores en suelo europeo con leyes europeas que impiden el procesamiento de esa información. Pero además, nuestro sistema lo que permite es ir de un ordenador a otro ordenador sin pasar por ningún servidor, lo cual también es interesante. Desde el punto de vista del paciente o del terapeuta, en realidad, ¿qué queréis que os diga? Probablemente nos dé igual en muchos sentidos, porque yo no tengo nada que ocultar y mis datos no son muy interesantes, en cierta manera, en nuestra vida cotidiana. Si es que la gente publica, nosotros publicamos parte de nuestra vida y muchas personas en abierto, incluso mucha gente se gana la vida publicando su vida, ¿no? Entonces, aquí el debate siempre es interesante, ¿no? Entre cuánto debemos proteger la identidad de nuestros pacientes y hasta qué punto debemos ser más flexibles y seguir utilizando herramientas que no cumplan con la ley. Bueno, pues, en fin, yo al menos saco el debate y desde luego cada uno de nosotros puede ir respondiendo a esa pregunta, ¿no? De una manera natural. Sí, no da para pensar porque muchas personas, es cierto, generan resistencia, ¿no? A algún tipo de herramienta un poco más segura. Y dicen, no, yo prefiero que sea por WhatsApp y ya está, que no, porque a lo mejor no saben, ¿no? Y son personas de relativa edad o con poco acceso a los recursos digitales, ¿no? Y dices, bien, es que o es así o no es. Entonces nos vemos un poco entre la espada y la pared, claro. Yo pienso que todo es un coste-beneficio, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo tengo que invertir y cuánto beneficio me da y hasta qué punto es la única vía? Me parece muy interesante este debate porque es un debate también que tiene que ver, vamos a decir, voy a decirlo, voy a cambiar de tema, si os parece bien. Aunque parezca un cambio de tema, luego va a tener sentido. No. Sí, seguro. Cuando yo tengo un paciente que utiliza el móvil para hacer una sesión por WhatsApp, muchas veces está teniendo la sesión en su casa, siendo que alguien le escucha al otro lado de la puerta, ¿no? La terapia online tiene eso, que yo necesito un espacio en el que poder hacer la terapia y muchos de nuestros pacientes no son muy conscientes o muchos terapeutas tampoco. Voy a poner un ejemplo de una terapeuta que supervisamos hace un tiempo que vivía una situación de maltrato su paciente y tenía que hacer la terapia online y lo tenía que hacer en la casa en la que estaba su pareja. Claro. Y qué complicado. Yo utilizo... cuando nosotros utilizamos una aplicación debe tener un chat privado. Un chat en el que yo poder escribir y que lo que se escriba no se guarde en ningún sitio. Entonces yo debo tener un cierto conocimiento específico sobre la terapia online y hay guías que los colegios oficiales de psicólogo han redactado y hay, por ejemplo, una de ellas es que yo necesito un chat sobre el que escribir. De manera que cualquier persona en cualquier momento pueda, además de hablar en voz que se escuche, escribir en algo que nadie sepa, ¿no? Y poder dar la voz de alarma. Además, el chat en el que yo escribo, esa información puede ser un buen bloc de notas para el paciente, de manera que al acabar la sesión, si le interesa, lo copia y lo pega y tiene un registro, ¿no? Pues lo puede poner contraseña si el paciente quiere y si no, pues lo tienes en tu ordenador, ¿no? Si no tienes problema con tener tus propias notas en el ordenador. De manera que para muchos pacientes es útil, vamos a decir, almacenar pues, conclusiones, anécdotas o metáforas que de repente les impactan y que se quieren quedar con ellas, ¿no? Pero lo quieren hacer de una manera cómoda y segura, ¿no? Entonces, muchas veces para mí la seguridad no es solamente qué software utilizo, sino cómo lo utilizo, dónde lo utilizo, para qué lo utilizo. Y en ese sentido, bueno, pues creo que tener una cultura de la protección de datos general es interesante. Claro, sobre esto también una de las cosas que me gustó mucho de Psychopocket, ¿no? Leyendo, es que, bueno, además de ofrecer la herramienta de forma gratuita, un tema que hay es que
limita el tema del intrusismo, porque solamente la pueden utilizar psicólogos, ¿no? Cuéntanos sobre esto también, porque me parece una adición bastante interesante. Claro, yo cuando quiero utilizar SavePocket, simplemente en la web del consejo debo solicitarlo, ¿no? Y para ello el consejo cerciora que realmente tenemos un número de colegiado y que nosotros estamos dados de alta, de manera que cualquier paciente que utilice SavePocket sabe que su terapeuta es psicólogo, ¿no? Y que además está colegiado. Y en cierta manera nos da una cierta sensación también de seguridad cuando yo, por ejemplo, vivo en Ávila y mi terapeuta es de Barcelona y no le conozco, no he ido nunca allí, no sé ni si lo que me ha dicho en su currículum o en su página web es cierta o no. Y eso da una mayor seguridad, una mayor confianza. Y luego también como terapeutas, yo creo que nos separa un poco de nuestras otras aplicaciones cotidianas. Yo tengo WhatsApp, por ejemplo, con mis amigos y todo eso, pero de alguna manera cuando mis pacientes me escriben a través de esta aplicación de SciPocket, ¿no? De PsychoPocket. En cierta manera, a mí me parece útil emocionalmente, pero también desde el punto de vista práctico y de mi salud mental. También me viene bien esta separación. Y bueno, pues por lo menos conozco, digamos, con los pacientes con los que yo me relaciono a través de la aplicación y todo eso, si en algún momento puntual tienen que hablar conmigo, pues, o tengo que hacer una llamada por teléfono y todo eso, pues yo no tengo nunca problemas por dárselo. Otros psicólogos sé que son más reticentes a lo mejor a dar teléfonos o se prefieren un contacto un poco menos personal, pero lo que es en el día a día, yo en ese sentido no tengo problema. Pero lo que es en el día a día, la verdad es que me gusta poder abrir mi agenda y poder ver pues qué sesiones tengo programadas y qué pacientes me han escrito, cuáles han hecho tareas o cosas así y cuáles son las videoconferencias o sesiones presenciales que tengo, todo como bien organizado. Por otra parte, los recordatorios de citas, ¿no? Por ejemplo, con mis pacientes, cuando yo pongo una cita en la agenda, le llega un mensaje que le dice cuándo va a ser su cita y ya lo tienen ahí accesible. De manera que, bueno, pues no tengo que estar, digamos, pendiente de recordarle citas de seguimiento cuando son dentro de 3 meses, por ejemplo. Y por otra parte, también ellos pueden consultar la agenda cuando ellos consideran oportuno. A mí me gusta hacerme preguntas si es cómo puedo reducir el número de abandonos de mis pacientes. Y muchas de esas preguntas las contesto pues aprendiendo a manejar mejor los pensamientos, ¿no? Dándoles herramientas para manejo y ser más eficaces. Y ser más eficaces ayuda a que los pacientes no abandonen. Reparando los vínculos dañados en la relación terapéutica cuando he metido la pata, que es a menudo. Cómo puedo, pues, honestamente hablar con el paciente y reconocer mis equivocaciones o las cosas que le ha sentado mal, aunque yo no lo sienta como tal. Hay otras que a lo mejor son tecnológicas. Y si reduzco un 1% mis abandonos, que yo qué sé, pues a lo mejor suena poco, pero si reduzco un 1%, pues a lo mejor son 2 pacientes o 3 que consiguen, ¿no?, relacionarse con su psicólogo de una manera más ágil o que hace que, digamos, sus sesiones que no puede venir presencialmente, pues no las anule y nos veamos online y además de una manera cómoda, pues entiendo que merece la pena, ¿no? Y siempre intentando mejorar, pues también el uso de la tecnología, porque por mucho que la tenga, aprender a utilizarla siempre es difícil. Estábamos siempre con cómo hacer el encuadre, cómo hacer la estética, cómo hacer la iluminación, ¿no? Tengo una terapeuta que hago supervisión, que incumple todas las leyes de la estética de las videocámaras. Tiene luz lateral, tiene medio sombras, tiene un encuadre así como extraño, pero tiene algo, ese encuadre maravilloso, es como una especie de fotografía, no sé cómo decirte, es como una película francesa de los años 60, no sé cómo deciros. Y esa estética hace que los pacientes acudan a sesión, pues fijaos, sí, yo creo que sí. Porque se nota que pone cuidado, que pone mimo, que realmente es un lugar agradable en el que está, ¿no? Comparado con esa sensación de quirófano, ¿no? De luz, de foco a la cara del terapeuta con un fondo blanco. Entonces os invito, si lo utilizamos esta tecnología, a utilizarla
con el mismo mimo que pondríamos un despacho, ¿no? Ponemos, pues, no sé, un lugar en el que sentarse que sea confortable, una silla cómoda, una mesa o una mesita, un vaso de agua. Pues nosotros debemos cuidar también los detalles tecnológicos para que el paciente se sienta cómodo, ¿no? Y realmente nosotros también nos sentamos cómodos con ellos. Qué bien. Me gusta mucho todo lo que estás diciendo, Enrique. Además tiene mucho sentido y creo que hace falta darle una vuelta, ¿no? En nuestras consultas online. ¿Cómo es la experiencia de usuario a la hora de acceder a SidePocket? Porque es un servicio gratuito además, ¿no? ¿Cómo puede la gente ir registrándose y cómo hace que sus pacientes también empiecen a utilizarlos? Cuéntame un poquito el paso a paso. La verdad es que una cosa que tiene que me parece difícil, que me trabo al empezar a hablar, es precisamente la primera vez que el paciente se mete en consulta, porque en lugar de recibir un enlace y sin contraseña ni nada se mete, lo que recibe a su correo electrónico es simplemente una contraseña y un usuario con un enlace. De manera que la primera vez que se meten, deben meter ese usuario y esa contraseña. Eso es la parte más difícil, ¿no? Parece fácil, pero cuando tienes 60 años o cuando tienes 20, pero nunca has utilizado estas tecnologías, pues a veces es un poco complicado. Una vez que ya has hecho eso, el resto de veces, en lugar de acceder mediante un enlace, simplemente te metes en la página con ese usuario y contraseña y ahí directamente aparece la videoconferencia, le das a un botón de entrar y directamente se activa la videoconferencia. Pero esa primera vez los usuarios deben aceptar la política de uso de la plataforma. Para nosotros es importante que digamos, que acepten y que lean eso, porque realmente es, vamos a decir, lo que nos asegura que nuestros pacientes son conscientes de lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a hablar de lo más profundo, de lo más íntimo para ti. Y lo vamos a hacer a través de un vehículo de comunicación. Cuando yo entro en un centro sanitario, yo ya sé lo que voy a hacer en un centro sanitario, pero cuando estoy haciendo una videoconferencia, a lo mejor no tomo esa conciencia y tener que aceptar ese uso, vamos a decir, le da pues un poco más de confianza si quieres, pero también de conciencia de lo que está haciendo. Entonces nosotros como terapeutas introducimos un correo electrónico, enviamos un mensaje directamente a ese paciente y ese correo electrónico se almacena, digamos, en otro sistema que no es accesible en la base de datos del paciente de manera segura. Así que nosotros cada vez que ponemos una cita, cada vez que le mandamos un mensaje, aparece en su correo electrónico un mensaje, digamos, notificándole que hay una novedad en el sistema, ¿no? Y los pacientes se pueden meter cuando quieran, pues a consultar cuántas citas han tenido, cuándo es su siguiente sesión o si tiene un mensaje escrito por su terapeuta, pues los mensajes que el terapeuta le haya escrito. De manera que esa puerta de entrada no es un enlace sin contraseña, pero sí es pues un usuario y una contraseña. Ya vemos que el tema de la seguridad, pues la aplicación cumple todo y yo de hecho no conocía, no sé si Darío conocía la aplicación, pero me parece un recurso muy interesante, además de ser gratuito, ¿no? Para todos los que estamos colegiados. Y si alguien quisiera acceder a la herramienta, ¿dónde se tendría que dirigir? ¿Dónde se tiene que meter? Vale, pues podemos, si queréis, poner pues en las redes sociales, nos podéis encontrar fácilmente pues en SidePocket. ¿De acuerdo? Poniendo la palabra SidePocket, pues si entráis en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos, estoy pensando que simplemente la manera más rápida y más sencilla es poner Consejo Oficial de la Psicología, SidePocket. Y poniendo eso en cualquier buscador, os aparece directamente la página en la que os tenéis que registrar. Poner vuestros datos y simplemente registrándoos os aparecerá en vuestro correo un enlace con el acceso inicial. Para daros de alta. Muy bien. Es la manera más rápida. Pondremos un enlace en la web para que la gente también pueda llegar y pinchar directamente. Y si alguien te quisiera consultar alguna cosa sobre el tema, Enrique, ¿dónde te podrían localizar a ti? Vale, pues fijaos, si ponéis directamente mi correo electrónico es enrique@enterpsicología.es. Enterpsicología es la clínica que Sara y yo también hemos abierto ya hace unos cuantos años. Entonces ahí para preguntarme cualquier cosa, enrique@enterpsicología.es. Muy bien. Pues lo colgaremos todo en la web para que te puedas localizar a un solo clic. Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por este rato y también a Sara pues por contactarnos y por estar por aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y Darío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque tendremos más episodios como este, porque la semana que viene nos veremos con Isabel Marchal, que hablaremos del análisis funcional y la intervención en un caso muy chulo. Nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego. Hasta luego.